Terminamos el audio anterior con una cita revolucionaria. Cuando estamos analizando los atributos de Jesús de Nazaret como el personaje principal, tendríamos que añadir a los conceptos ya analizados en el Tanaj, al concepto de su señorío, al concepto de que Él es el ungido, el Cristo, el Mesías, que debe morir, mas no por sí, diría Daniel. Isaías adelantaría diciendo que serían nuestras rebeliones, molieron, destruyeron al Redentor, nuestros pecados, dice. Ahora estamos frente a un escenario en donde con piedra en mano están a punto de decirle a Jesús, mereces morir. Y mereces morir porque eres un blasfemo. Juan capítulo 10, recomiendo leerlo completo, va a expresar que no te estamos apedreando por obra buena, simplemente porque tú eres un blasfemo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero la respuesta que da Jesucristo, en vez de solucionar, nos traspasa un tema a investigar y a investigarlo seriamente. Y le dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y cuando vamos al verso 35, si dijo dioses, subrayo, dijo dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. ¿Quiénes son aquellos que se nos hizo la palabra de Dios? Nosotros, la raza humana. Entonces debemos detenernos ante la pregunta, a ver, tú que estás hablando en este instante, ¿tienes claro que la palabra que fue hecha a ti te está diciendo que tú eres Dios? Entonces inmediatamente en mis oídos retumba una tradición que se me ha enseñado que ni se me ocurre decir algo así. Yo no soy Dios, ¿seguro? Y sé que si hay un audio que va a despertar un poco más de controversia, va a ser esto. Todos los que me están escuchando, nos guste o no nos guste, por estas palabras de Jesús nos está diciendo que Dios definió dentro de las características de la raza humana de que somos dioses. Por lo tanto, no nos extrañemos cuando en las redes sociales aparecen personas independientes de la palabra de Dios y dice que somos dioses. No, es que somos pecadores, ¿ya? Aquí dice que somos dioses. Y como no hay más respuesta de quienes acusaban a Jesús, y llega hasta ahí el capítulo 10, porque el contexto es la relación del Padre con el Hijo. Entonces, no siguió hablando más y no le lanzaron piedras y siguió el paso siguiente, el camino que está pavimentado para luego ser juzgado definitivamente por blasfemo por el mismo sumo sacerdote. Así que esta idea lleva desde el capítulo 10 hasta el final y en todos los evangelios hasta la muerte de Jesús. Así que en la mente de la élite espiritual de Israel estaban con la idea de que aquí hay un blasfemo. Y es tal su blasfemia que hace romper vestiduras y lo condenan. Y lo condenan por blasfemo. La nación de Israel, no por Isaías 53, no por Daniel 9, sino por blasfemo. Piedras previas a la cruz no fueron lanzadas. La cruz le llegó por eso. Y Roma consciente y lo crucifica. La profecía va a decir que en la cruz hay tres sucesos que se encuentran. Lo mataron los judíos por blasfemo, por política internacional Roma lo crucifica para no existan problemas ahí bilaterales entre Israel y el emperador de Roma y César, o murió aplastado y molido por nuestra transgresión y nuestros pecados. Y este no por sí, que se habla en Daniel, ya tiene varias alternativas. Y esto es muy importante porque cuando yo miro la cruz y voy a mirar solamente que murió porque es blasfemo,
cosa que mucha gente no creyente dice, si esa es la verdad, se le pasó la mano a Jesús, ¿cómo se le ocurre decir que somos dioses? Y lo está diciendo incluso por el blasfemo, por el que está diciendo ahora que Jesús no existe, no es una realidad. Para el Tanaj, la raza humana son dioses, nos guste o no nos guste. Vamos a ver qué pasó con la historia y lo analizaremos en este audio y en el siguiente. Entonces, ¿por qué me llamáis blasfemo? Si el Padre los ha definido a ustedes, entonces, ¿por qué se produce este desencuentro? Porque primero habría que estudiar una y mil veces el Salmo 82, en donde se tomó Jesús de Nazaret para decirle, oye, si el mismo Padre está definiendo a los que gobiernan, a los que dirigen el concepto de dioses como representantes de Él, para que hagan el bien y no el mal. Y en el Salmo 82 se explica con detalle que este grupo que dirige a Israel y que es un tipo de lo que va a ocurrir en la previa, en el juicio en el cual tan injustamente es sentenciado por blasfemo Jesús de Nazaret. Ahí había una reunión, en otras palabras, se estaba produciendo una especie de antitipo de lo que está diciendo Salmo 82. No olvidemos que Salmos, cuando Jesús dice que los salmos, la ley y los profetas hablan de él, tengamos esa lectura espiritual que no todos la tienen. Salmo está mostrando algo que se iba a vivir incluso en los tiempos de Jesús y con Jesús. Entonces, en este salmo en particular, están hablando de eso. Están hablando que los que dirigen la nación de Israel y los que dirigen las naciones del mundo, siendo definidos como dioses por Dios, dioses en el sentido que están ligados al concepto del manejo del bien y del mal. Tengamos presente eso. Algo hablé en el audio anterior, que tiene que ver con el concepto de pecado, que es una característica, es un concepto que tiene que ver con la relación entre el creador y la criatura, que también me obliga a profundizarlo mucho más. Y cuando nosotros analizamos de dónde viene esta posible rebeldía a la idea de aceptar de que somos dioses, según las Escrituras, viene por lo que ocurrió en el Génesis. Y quedamos con la idea en el Génesis del diálogo que pasó entre la serpiente, Eva, Adán y Dios. Repasemos eso para entender qué es lo que está en juego, porque también nos enseña cosas que también no las he oído hasta el día de hoy. Cada vez que yo escucho el relato de Génesis, como que queda un vacío. Es como un uso egoísta de las denominaciones para enseñar una obediencia natural por sobre la obediencia a la fe. Entonces uno dice, no, lo que ocurrió ahí es que Adán desobedeció y Eva desobedeció, y miren lo que le ocurrió, entró el pecado, ¿ya? Y son pecadores. Otros hablan con la manzana, hablan con el fruto, y sacan doctrinas, y vamos a hablar de pecado original, y a la larga todos toman el monopolio de esto que ocurrió, pero nadie ha dicho el fondo de cuál es el problema que ocurrió ahí. Leamos nuevamente Génesis a ver si lo miramos desde otra perspectiva para entender esto de dioses y que fue muy sabia la serpiente porque confundió un concepto que nos dejó ahí cruzado con la idea de que no somos dioses porque eso sería terrible, pero veamos lo que ocurrió realmente. Después leamos Éxodo 7 cuando Dios le dice a Moisés, te envío como Dios ante Faraón y tu hermano será profeta. Ahí está, búsquenlo. En Éxodo 7 encontraremos una cita maravillosa de lo que dice el Tanaj. 7:1. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y cuál es el contexto? Eran las señales que Moisés iba a hacer ante Faraón para decirle, deja salir a mi tierra de Egipto, para que presente sacrificios y ofrendas a Jehová. Y Faraón dice, ¿y quién es este Jehová que hay que darle ofrenda y sacrificio? Para nada. Todas las intervenciones de Moisés con Faraón, desde el cielo está siendo visto como un Dios. Pero es que no puede ser Dios. Acéptalo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y Jesús la lanzó, lo dijo. Bueno, y hoy día nace una iglesia, la de Jesucristo, los santos, los últimos días,
que le gustó esta doctrina y la enseña y la explica. Y por supuesto que como todas las doctrinas que están dadas por profetas particulares de las iglesias, hay intrapolaciones y extrapolaciones de las citas bíblicas. Yo los acompaño solamente hasta lo que dice Juan 10. Las extrapolaciones, cuidado, cuidado. Pero no me aterra. Si la Biblia dice que estamos definidos y constituidos dioses, acéptelo. Pero tenemos más de dioses falsos que de Dios, lo que Dios quiere como representante. ¿Y dónde yo descubro la diferencia? Justamente un estudio más profundo de Génesis. Y para entender esto del pecado, si este es un concepto de obediencia, pero de obediencia a la fe, no es cualquier obediencia. ¿Qué pasó en Génesis? Vamos primero a Génesis 2 y veamos desde el verso 15 hasta el 17. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, de todo, mas del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Así que esta constitución de Dios, no le tengamos miedo, porque son dioses que pueden morir. Suena raro. Son dioses que pueden morir. Entonces ahí está el escenario. Hay un arbolito que es el que causa problemas. Y está la gran disyuntiva. O sea que Dios no quería que el hombre degustara de conocer el bien y el mal. Egoísta Dios, ¿no? Es que Él sabe, porque lo hizo no como un computador programable, ni siquiera con inteligencia artificial, sino que lo hizo con la capacidad de elegir creer. Y Dios le está diciendo en otras palabras, mira, si tú comes de ese árbol, tú vas a elegir el bien y el mal. Tú lo vas a no solamente elegir porque yo te digo, sino que ahora tú lo vas a definir incluso. Y lo vas a redefinir. Eso es lo que está en juego. Había un riesgo en eso. Y Dios se lo dijo. No es que seamos nosotros marionetas y que tengamos que estar ahí de rodillas, golpeándonos el pecho frente a Dios porque yo no tengo las capacidades. No, tenemos muchas capacidades. Si es cosa de ver hoy día el mundo, sin ninguna intervención, entre comillas, de Dios, de cómo se reúnen y redefinimos el bien y el mal. Ese era el tema de fondo. Dios sabía que esto iba a ocurrir. Cuando estamos viendo las leyes en todos los congresos del mundo, no hay ningún ángel ahí. Son seres humanos los que están definiendo en su albedrío de creer las políticas que van a llevar sociales, éticas y morales. Y en esa libertad de creer, de definir y decidir, están saliendo leyes que atentan a la relación más profunda entre el creador y la criatura. Ese es el tema de fondo. Ampliémoslo un poco más a la lectura de Génesis 3 del 1 al 5. Y aquí viene la serpiente que hace una obra interesante en esto de la redefinición de dioses. La serpiente, pero, era astuta, más que todos los animales. Estoy leyendo Génesis 3 del verso 1 al 5. Dice que era la más inteligente de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, así que con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si Satanás sabía muy bien lo que había en juego en ese árbol del huerto, porque él quiere meterle mano, porque él quiere actuar en la definición que va a ser la raza humana del bien y del mal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, más del fruto del árbol que está en medio del huerto. A ver, ¿dónde estaba ubicado este arbolito ya entre tanta belleza arbórea y de flores? En el medio estaba esto. En torno a esto gira el gran conflicto. En torno a quién define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién define lo que es justo y lo que es injusto? Era un árbol moral, ético. Eso es lo que está ahí. Y el albedrío de creer puede tomar eso y puede decidir, decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa tanto ahora el creador, ¿ya?
Porque hay cosas que él va a decir que yo no las comparto. ¿Cuál es el problema? Yo puedo definir algo que él cree que es bueno, pero para mí es malo. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y la serpiente sabía que en este árbol que está en el centro es lo que estaba en juego. No era el problema si Dios o no Dios, es un título. Soy constituido por un título. Soy raza humana, soy una especie. No me debe confundir la palabra Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, mire la astucia, serán abiertos vuestros ojos. ¡Qué maravilla! Tenemos hoy día un mundo que tilda a los que creemos en Dios ciegos, y ellos tienen abiertos sus ojos, son mucho más amplios, y nosotros conservadores en la ignorancia. Y cuando los ojos son abiertos, dice que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. A ver, detengámonos en esto y leámoslo una y mil veces. Mire lo que mezcla la serpiente. Con esto redefine el concepto de dioses. Y por eso que a nosotros nos causa un temor, un pánico decir que somos dioses, porque estamos diciéndole, somos pro serpiente, no pro Dios. Y nada que ver. Seguimos siendo pro Dios aceptando lo que dice Jesús del Salmo, en el cual expresa que, Salmo 82, de que somos definidos dioses. Y de hecho Moisés le nombra a Dios, o sea, y Dios conocía el bien y el mal. No, era con la ley de Dios y en su comunión con Dios, lo que Moisés estaba promulgando a las naciones y al mundo entero y a su pueblo, eran los conceptos de lo que era el bien y el mal según Dios. Pero al comer se produce una independencia, porque no somos máquinas repetidoras, aunque desgraciadamente el mundo se comporta como antenas repetidoras de ideas sin análisis. El problema no era la definición de la palabra dioses. El problema era que los ojos eran abiertos y la raza humana quedaba en condiciones de definir lo que era bueno y lo que es malo. Y de ahí nace el problema. Y cuando come, el drama es ese. Que lo primero que descubrieron es que estaban desnudos y sentían miedo de Dios. Hacia allá nos lleva la definición que hace la raza humana. Eso está ocurriendo en el mundo hoy. Esto que se habla en Génesis ocurre todos los días en nuestro propio hogar, en cada mente de cada ser humano. Yo defino lo que es bueno y lo que es malo. No es el tema de que si yo estoy definido que soy un Dios. Y por eso que el Salmo 82 nos hace problema. Recibe una reprensión los dioses, porque en su libertad de creer en esto del bien y del mal, lo que están siempre decidiendo es el mal, lo contrario a Dios. Y a eso vino Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Y la ley no puede ser quebrantada. Entonces, lo que está en juego aquí, en este arbolito que está en el centro, es quien redefine el concepto del bien y del mal. Y por lo tanto, que trae en su estela ese estudio. Está en juego quien redefine lo que es la verdad y el error, la justicia y la injusticia, la guerra y la paz. Y todos los valores trascendentes que están apareados con su antivalor entran en esta carpeta. Y es una carpeta ético-moral. Si ese es el tema de la Biblia. Y es el tema de la redención. Y esto tiene que ser analizado para entender cuando me dice el Señor, Jaime, tienes que arrepentirte. Y yo, pero ¿de qué debo arrepentirme? Jaime, ¿cómo estás definiendo el bien y el mal? En la creación hubo un problema serio, una revolución silenciosa cultural que hizo la serpiente y que la sigue haciendo todos los días hasta el día de hoy. Ese es el problema. Así que el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios son una misma cosa en todo el Testamento Nuevo, en los 4 Evangelios. Y tanto es así que cuando estamos en las partes finales y el sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Eso es lo que está ocurriendo.
¿Y qué le dice el Señor? Tú lo dices, yo soy. Y te digo que el Hijo del Hombre, que es Hijo de Dios, y el cual fue enviado, porque soy su Hijo unigénito, primogénito de los muertos, resucitaré y estaré al lado de mi Padre y a la diestra que está en los cielos. Esa frase fue insoportable en los oídos del sumo pontífice. Y dijo, ¿qué prueba más tenemos? Aquí tenemos un blasfemo que se dice Dios. ¿No habrá leído nunca el sumo sacerdote la cita del Salmo? ¿Nunca la habrá entendido? ¿Nunca lo estudió? Eso es lo que está ocurriendo. Porque estaba hablando del Salmo 82, habrá hecho en ese instante, hecho antitipo. Ahora está Jesús de Nazaret en esta reunión de dioses. Mira lo que está ocurriendo. Está el Señor. Y ahora el Señor le está diciendo a ellos, están juzgando neciamente. Y yo vuelvo a lo otro salmo que dice, dijo el Señor a mi Señor, porque se va a sentar ahí a la diestra del Señor de los cielos. Así que el tema de Génesis no es un tema de la palabra dioses, es un tema de que el arbolito que está en el centro tiene que ver con el concepto del bien y del mal. ¿Quién lo redefine? ¿Qué estoy transmitiendo desde el Edén hasta hoy como raza humana? Y es cierto, ya comimos de eso, pero es lo que Dios está esperando, que lo que yo defino de bien y de mal, lo compare, lo contraste con lo que define de bien y de mal Dios. Y por esa razón pasaron siglos y tuvo que llegar el momento de preparar un pueblo y mostrarle cuáles eran los mandatos, los estatutos que hablaban de lo que era bueno y malo. Y esa es la importancia de la ley y por qué el pueblo judío se cree hasta el día de hoy como el eje de la historia y el sujeto e incluso de la salvación de este problema por el tema de la ley. Dios, sabiendo eso, mandó a su Hijo para decirle que el tema ahora es por la ley de la fe. Entonces, una verdad tan inmensa como esta, me asusta cuando yo tenga que decir, ¿saben? Si la Biblia me definió como Dios y me encomienda como encomendó al propio Moisés frente a Faraón, hoy día tenemos en cada actividad un faraón. Las minorías, los colectivos, son los nuevos faraones. Y son dioses, pero son falsos dioses. Y si uno analiza una concordancia del Tanaj, la palabra dioses no era un tema, porque uno está acostumbrado a decir, no, que son, no hay Dios como el Dios de los cielos, por lo tanto no son dioses falsos. Hay dioses, pero son dioses falsos, porque no saben redefinir el concepto del bien y del mal, y hacen torpezas, sacrificando a los niños. Y hoy día se hace de una manera similar, de otra manera, más inteligente y astuta por el diablo. Matando niños, raptando niños, la relación hombre-mujer, ni hablar. Vamos en caída libre por la forma en que redefinimos el bien y el mal. Sí, somos dioses, pero cuando no estamos conectados con las órdenes de Dios, simplemente somos unos falsos dioses. La vanidad que a nada llegará, hacia allá apunta la Escritura. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, está a la diestra de Dios Padre, porque los dioses falsos van a caer como estrado de sus pies. Y no le temamos al concepto de Dios, que es una forma en que Dios determina a sus instrumentos, y lo que es más hermoso, nos limpia de esa situación. Y ahí vamos a entender la belleza de Juan capítulo 1, que a lo suyo vino a sus dioses, ¿ya? Y se transformaron en dioses falsos desde el momento que la serpiente hizo esa jugada magistral, ajedrecística, espiritual, ética, moral. Y los dioses falsos no aceptaron al Hijo de Dios que descendió del cielo. Y la escritura no puede ser transgredida. Pero sí, a estos dioses falsos que se convirtieron y creyeron que están constituidos como dioses para promulgar el concepto del bien y del mal de Dios, a eso les llamó hijos de Dios, que no nacen de carne y sangre, sino que por voluntad de Dios. ¡Qué maravilla!
Esta es la característica última de este Mesías en el Tanaj.